Segunda de Reyes 5:10. Dice el texto. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Aquí se relata la historia de Naamán, general del ejército de Siria, un hombre al que se describe como valiente en extremo en el versículo 1. Era muy apreciado por su rey, porque por medio de él Jehová le había dado victorias de salvación a Siria. También eso lo dice en el versículo 1. Los reinos de Judá y de Israel sufrieron derrotas militares ante este general y temían al rey de Siria. Naamán era un gran hombre de gran poder e influencia, pero eso no lo hacía diferente a los demás hombres. Compartía con todos los demás una condición vulnerable y él tenía una enfermedad como la podía tener cualquiera. Ni la fuerza, ni su riqueza, ni nada que tuviera o hiciera lo hacían inmune a la enfermedad. Ninguno, rey o mendigo, era inmune. No estaba en su mano poder evitarla. La enfermedad que él tenía era lepra. Tenía lepra. En esa época, esta enfermedad no tenía cura. Empezaba con pequeñas manchas rojas en la piel. Las manchas crecían y se volvían blancas. Muy pronto las manchas se propagaban por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse. Primero el de la cabeza y después de las cejas y de los vellos, todo el pelo del cuerpo. Después las uñas de las manos y los pies se debilitaban, empezaban a podrirse hasta que finalmente caían. Luego las articulaciones, las uniones de los miembros, de los dedos, de las manos y los pies, se rompían y se empezaban a caer en pedazos, pedazo por pedazo. Las encías empezaban a encogerse hasta que no podían retener los dientes y cada uno de ellos se caía. La lepra seguía carcomiendo el rostro hasta que literalmente la nariz, el paladar, las orejas, los ojos se podrían, se caían en pedazos y el leproso se consumía hasta morir. La enfermedad era evidente a todos, no solo por el aspecto. El enfermo despedía un olor nauseabundo que era insoportable. Hacía que todas las demás personas se alejaran atemorizadas ante la posibilidad del contagio. En Israel, esta enfermedad excluía al afectado de la presencia de Dios y de la comunión con el pueblo de Dios. La hacía impura. Muchas veces se consideraba que esta enfermedad era un juicio de Dios. Dice Levítico 13, 45 y 46. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo
que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Si esta enfermedad podía ser un juicio de Dios, como ocurrió con María, la hermana de Moisés, dice Números 12, 9 y 10, dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Absalón a María, y aquí que estaba leprosa. O con el rey Azarías, en Segunda de Reyes 15:5, dice, mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. La enfermedad llevaría a Naamán a la muerte. Él lo sabía y trató por todos los medios a su alcance de librarse de esta enfermedad, pero nada le dio resultado. Había en su casa una joven hebrea que había sido capturada por el ejército sirio y había sido hecho esclava. Estaba trabajando en la casa de Naamán. Ella le dijo a Naamán que había un profeta en Israel que podía sanar su lepra. Y Naamán pensó, tal vez este profeta pueda curarme. Era su última esperanza. Así que fue a ver a Eliseo, el profeta de Dios, llevando mucho dinero con él. Pagaría lo que fuera para sanar. El profeta era un verdadero hombre de Dios. Si salía de su casa y oraba por Naamán o lo ungía con aceite, el hombre pensaría que él, el profeta, lo había sanado. El profeta quería que Naamán supiera que Dios lo sanó y no el propio profeta. Entonces, Naamán llegó con sus carros, su caballo, a la puerta de la casa del profeta. Pero el profeta no salió a hablar con él. Le envió a un mensajero que le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se sintió ofendido y se enojó mucho. ¿Por qué este profeta ni siquiera salió a verme? ¿Quién se cree que es? ¿No sabe quién soy yo? Pensó que el profeta iría, alzaría la mano, tocará el lugar, dice, y sanará la lepra. Pensó que haría un gran espectáculo como un gran sanador de fe, queriendo demostrar que él tenía poder para sanar. Pero el profeta no quería la gloria para él mismo, quería dar todo el honor a Dios y solo le envió un mensaje. Naamán se fue furioso. En Siria había ríos mejores que el Jordán. Entonces los siervos de Naamán le dijeron, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa difícil, alguna cosa grande, que diera mucho dinero, algo importante, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate
y serás limpio. Entonces Naamán reflexionó. Pensó que no perdería nada. En realidad era algo muy fácil de hacer y además ya estaba ahí y ya había probado todo. Dice el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Spurgeon dijo que la limpieza de la lepra de Naamán representa la limpieza del pecado de un pecador por la sangre que Cristo derramó en la cruz. La limpieza de la lepra de Naamán representa la limpieza de tu pecado, porque todo hombre tiene la misma enfermedad, la lepra del pecado, que lo va a consumir hasta que ya no haya remedio, si antes no es sanado. Naamán estaba leproso y tú también lo estás. El pecado es la herencia maldita de todo ser humano. Es maldita porque está acompañada de la maldición de Dios por la desobediencia de nuestro antecesor Adán. Estás blanco como la nieve, lleno de la lepra del pecado que llegó a ti desde ese primer pecador, pasando por todos los que lo siguieron hasta llegar a ti. Todos heredamos esa enfermedad. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La lepra del pecado está hasta lo más profundo de tu ser y de ahí se sigue propagando. Ya te ha causado mucho daño, te ha deteriorado y te sigue carcomiendo. Cristo dijo en el Evangelio de Marcos 7, 21-23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí está, desde lo profundo, desde el centro de lo que tú eres, el corazón. Primero salen los malos pensamientos. Muchas veces se quedan ahí en mal pensamiento, en una codicia, pero muchas veces se convierten en hechos. Salieron desde dentro, por lo que no hay nada externo que te pueda limpiar. Ninguna decisión u oración te puede limpiar. Nada de lo que puedas sentir o aprender puede hacerte limpio. Y lo sabes. El pecado está en lo profundo de tu corazón. Sabías que era un pecado externo antes de que lo hicieras. Y de todos modos lo hiciste deliberadamente. Lo pensaste
Codiciaste, sabías lo que estabas haciendo y lo hiciste, sabiendo que estaba mal. En tu estado caído, amaste las tinieblas. Disfrutaste el pecado. Estabas feliz pecando. Te encantó su sabor. Lo disfrutaste a pesar de que sabías que estaba mal. Te escondiste para hacerlo, pero anhelabas lo que el pecado te daría. Y la llaga del pecado es muy profunda. Tu corazón está torcido y pervertido porque disfrutas el pecado en lugar de lo que es bueno y correcto. Sin embargo, al ver el daño que te ha causado, quieres ser sanado de esta terrible enfermedad. Sabes que el pecado te condena a muerte, a la muerte eterna. Cuando el profeta le dijo a Naamán, ve y lávate, se fue enojado. Él dijo, pensé que él oraría por mí. Pensé que era necesario que hiciera esto y esto y esto. ¿Tú crees que sabes lo que tienes que hacer para ser sanado, para ser salvado de la enfermedad? Pensé, pero tus pensamientos son falsos. Desecha tus pensamientos sobre lo que piensas de ser salvado, de ser sano. Entre los síntomas de la enfermedad de Naamán está el orgullo. Lo primero que tenía que ser limpiado era el orgullo. Tuvo que bajar de su carro de orgullo y autosuficiencia para simplemente sumergirse en el agua, como le habían dicho. Y eso es lo que debe suceder contigo. Desecha lo que piensas. Desecha el orgullo, tus propios pensamientos sobre cómo ser sanado, sobre cómo ser salvado. Debes ser lavado. Ve y lávate y serás limpio. Ven a Cristo como una persona perdida y pecadora. Ven a Jesús y Él limpiará tu corazón pecaminoso con la sangre que Él derramó en la cruz para eso, para limpiarte. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice primera de Juan 1:17. Sumérgete en la sangre de Cristo y serás limpio. Solo la sangre de Cristo puede limpiar tu pecado. Pero no puede ser limpio hasta que tu orgullo sea vencido. Tu corazón debe ser cambiado. No puede ser perdonado hasta que te arrepientas. Tu corazón debe ser cambiado. Debes sentir tu egoísmo. Quieres sentirte salvo. Quieres seguridad de estar sano, pero no quieres cambiar quién eres. Quieres ser salvo para seguir viviendo una vida egoísta. La conversión es un cambio completo del corazón.
Tu misma naturaleza está equivocada. Tu propio corazón está equivocado. Tu naturaleza está podrida por la lepra del pecado hasta la médula. El cambio dentro de ti debe ser tan radical que debes morir a ti mismo y nacer de nuevo a una vida completamente nueva. Una vida centrada en agradar a Dios antes que a ti mismo. Renunciar a algunos pecados no te ayudará. Simplemente venir a la iglesia y simplemente decir una oración no te ayudará. Debes tener una nueva naturaleza, una vida completamente nueva. Y tú no puedes cambiar tu corazón. El corazón de Naamán fue cambiado. Se arrepintió. Primero de su orgullo. Lo dejó a un lado. Le dio la espalda a su orgullo. No le importó lo que pensaran los sirvientes que lo acompañaban. Lo dejó y creyó en lo que le decía el profeta. Arrepentimiento y fe son necesarios. Y son un don de Dios porque no los tienes en ti mismo. Clámala y pide a Dios que te los dé. Y no dejes de clamar hasta que los tengas. Debes arrepentirte. Debes odiar quién eres. Debes abandonar tu orgullo o morirás en tu pecado. Debes ir a Cristo, creer en Él, confiar solamente en Él para tu salvación. Debes ir y sumergirte en Él, ser lavado por Él. Es necesario que Él lave todos tus pecados y te dé una nueva vida. Dice Apocalipsis 1:5, la segunda parte del versículo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es necesario tomar del agua que da vida. Es la que ofrece Cristo. En Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero no lo harás hasta que reconozcas que estás enfermo, hasta que sientas el dolor del pecado, que has visto cómo te carcome a ti y a los que te rodean. Debes aceptar tu condición. Alguien que está invadido por el cáncer en todos sus órganos no hará nada hasta que el médico le dé el diagnóstico, apoyado con las pruebas de laboratorio, con las radiografías. Tu enfermedad es evidente. Tú la ves y los demás la ven. El diagnóstico lo sabes y conoces el remedio. Ve a los pies de Cristo, ve a la cruz de Cristo y aférrate a ella hasta que la sangre de Cristo, colgado ahí en esa cruz, caiga sobre ti y te limpie. Y quédate ahí, a vivir ahí, bajo la cruz
de Cristo. Dice en el versículo 14 que Naamán se sumergió en el Jordán y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Creyó y se arrepintió. ¿Y tú qué harás? Vamos a recordar, a ver de una manera física esa sangre que nos limpia de todo pecado. Limpia a los que están en el pacto con Cristo, a los que han creído y se han arrepentido. Y ahora viven esperando y dependiendo de esa sangre. Vamos a prepararnos para celebrar esta Santa Cena y vamos a poner delante de Dios nuestra alma, confesando nuestros pecados, cada uno ahí en lo privado, pidiendo que nos limpie y que podamos ver a Cristo como lo que es y su sangre como lo que necesitamos.